Bienvenidos. Vamos a explicar branding internacional, cómo internacionalizar marcas y qué tenemos que tener en cuenta. Y voy a utilizar esta metáfora que nos va a guiar un poquito en dos fases. La primera va a ser la metáfora, en la que vamos a poner una serie de explicaciones muy lógicas, pero muy necesarias. Y la segunda os voy a poner un caso de éxito que hicimos y os veréis cómo hemos funcionado el fondo y el ADN realmente de la charla, ¿vale? Adaptabilidad, precisión, estrategia, coraje. Esto es, sin duda, para el concepto del branding, ¿vale? El branding, que es una palabra que está muy de moda, hay que entender realmente qué es lo que es. El branding no es un logotipo, no es tener una marca, ¿vale? El branding es todo lo que hay detrás de esa marca y es lo que viene a ser el concepto del ser antes de parecer, ¿vale? En el caso de este pescado, que sí que vamos a ver y nos va a acompañar todo este tiempo, que es el que nos va a servir de metáfora, antes de mostrarse, espera, no ataca, no se exhibe, no presume, observa, se contiene, porque primero es, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Es que así es como debe de empezar todo en el mundo de la marca, desde su verdad, que es la parte del branding, ¿vale? Hay que definir, que no quiere decir decorar, ¿vale? Es comprender, es saber qué nos mueve, qué nos diferencia, qué defendemos, qué elementos y atributos al final identifican qué es lo que somos, ¿vale? La identidad es mucho anterior al logotipo. De hecho, el logotipo lo que es al final es un resumen de esa identidad. Es anterior al eslogan. El branding empieza justo ahí, en saber quién eres antes de nadar hacia ningún sitio, que es un acto de reflexión hacia nosotros mismos y que es fundamental antes de salir a vender a ningún sitio. En el caso del branding internacional, lo que yo quiero que saquemos claro es qué tenemos que hacer en comunicación cuando nos vamos al extranjero. Y con esta metáfora lo que voy a es explicaros un poquito cuál es el proceso en 4 pasos muy simples. Diréis, pero lo que este hombre nos está explicando es pura lógica. Pero es que se trata de lógica, se trata de pensar y de analizar antes de empezar a trabajar en comunicación. Decíamos que en el branding internacional la autenticidad es la base, no podemos impostar lo que realmente no somos, ¿vale? Hay que ser antes de parecer, porque cuando sabes quién eres, el mundo lo nota aunque estés en silencio, ¿vale? Esta es la realidad de esta metáfora. Cada color, cada forma, cada gesto transmite su carácter. Una marca sólida no improvisa, sino simplemente se expresa. Y para expresarse tienes que tener claro que tienes que expresar, ¿vale? No se difumina en el océano, se reconoce. Lo primero que tenemos que hacer es ese análisis sobre nosotros mismos para saber realmente qué queremos comunicar. Y lo segundo es un análisis del entorno, que estaríamos hablando de nadar en el océano en esta metáfora. No todas las aguas son iguales, evidentemente. Puede adaptarse, pero necesita entender el espacio que habita. Este pescado no se lanza sin observar, mide la corriente, percibe el entorno, elige cuándo moverse y necesita un contexto para desplegarse. En este caso, el caso nuestro del branding, salir al exterior para una marca es exactamente lo mismo. Hay que analizar el océano, el entorno social, cultural, económico, mediático. Todo esto condiciona cada movimiento. Por eso hay que preguntarse qué valores predominan, qué códigos visuales funcionan, qué tono tenemos que utilizar para generar confianza, qué canales navega nuestro público, dónde tenemos que estar, ¿vale? Al final, comprender la corriente, no luchar contra ella, porque si no, no podríamos. Una buena estrategia internacional empieza exactamente aquí, en observar antes de actuar, interpretar antes de hablar y nadar con un objetivo concreto. Para poder hacer esto, el paso siguiente es definir presupuesto, que en este caso lo hemos querido buscar con medir el oxígeno. Este pescado no malgasta energía, calcula antes de moverse, sobrevive por estrategia. ¿Cuánto tiempo mantenerse abajo y cuándo volver a la superficie? Esto quiere decir, definir un presupuesto es la herramienta de navegación sobre saber con qué recursos cuentas para saber dónde puedes llegar y cómo puedes distribuir tu energía. En el ámbito internacional no se trata solo de invertir más, sino de invertir con una intención concreta. Sobre todo saber
tus limitaciones y tus capacidades de recurso para poder hacer fuerza hasta donde realmente puedes tener capacidad, porque si no, perdemos todo el esfuerzo que hacemos. Para eso, tiene que haber un plan de acción. Y ese plan de acción, este símil es, el rumbo no se improvisa. No se improvisa, define el rumbo, el recorrido y el movimiento. No nada en todas las direcciones. Avanza por donde sabe que puede dejar huella con estilo, con precisión y con estrategia. En nuestro caso, en esta fase, la estrategia toma forma. La marca define su hoja de ruta para calcular qué se dice, cuándo, dónde y con qué recursos, sin dispersión. Para evitar improvisaciones, para alinear todos los equipos en una misma dirección, para anticiparse a los movimientos clave y para construir una marca a largo plazo sin perder la esencia. Y por último, la implementación y el control. Ya hemos visto que primero tenemos que saber quiénes somos y qué vamos a decir, que segundo, hemos visto conocer bien el entorno en el que estamos. No es lo mismo si yo me voy a Francia que si me voy a Corea. Son entornos completamente diferentes y los tengo que conocer y tengo que saber interpretar. Luego tengo que tener un buen presupuesto, no grande, sino bien definido para saber en qué puntos tengo que atacar. Y luego tengo que tener un plan que me diga cuándo tengo que hacer cada cosa. Y por lo último, tengo que implementarlo y controlar. Porque no solamente es ponerlo y que funcione. Además hay que ir controlando porque hay que ir redireccionando continuamente. Y para eso, este pescado nada sabiendo qué músculo debe activar en cada momento y con qué intensidad. Ya no define el rumbo, simplemente lo ejecuta con una técnica y con un control. Que traducido a lo nuestro es que cada movimiento es exacto, responde a un plan, a un ritmo y a una intención. Se despliegan todos los mensajes y los materiales definidos. Se activan los canales en el orden y en el momento previsto. Se ejecutan las campañas, eventos y publicaciones. Se miden los resultados, se recoge feedback y se reajusta el ritmo continuamente. Su supervivencia, la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El símil para mí más sencillo es, si vamos conduciendo por la autopista y llevamos un coche recto, no es aguantar el volante recto. ¿Por qué? Porque todos los que conducimos sabemos que si aguantas el volante recto, el coche se va para un lado, se va para otro, porque hay pequeñas desviaciones en la carretera que tú tienes que estar continuamente dirigiendo. Con la comunicación ocurre exactamente lo mismo. Pero por resumen, esa lógica que yo os decía al principio sería aprender y definir exactamente cuáles son nuestros valores, pero que estén definidos por nosotros desde un punto de vista estratégico, ¿vale? Analizar y definir el entorno al que vamos. No es lo mismo si vamos a Europa, por nuestra experiencia, que si vamos a Estados Unidos, que si vamos a Asia. Cada entorno, cada ecosistema tiene unas normas diferentes y tenemos que saber a qué mercado vamos. Tenemos que saber con qué capacidad económica tenemos, porque podemos hacer una campaña internacional con 20.000 euros y podemos con 20.000 euros no ser capaces de hacer una campaña nacional, para que os hagáis una idea. Todo depende de nuestras necesidades y del entorno en el que nos estamos moviendo. Una vez que hemos definido cuánto nos podemos gastar, hay que ver cómo lo vamos a gastar. Y el cómo lo vamos a gastar es un plan de acción que identifica qué acciones, cuándo y por cuánto. Y una vez que tenemos ese plan de acción, hay que implementarlo y controlarlo para corregirlo y corregir sus desviaciones. Y si lo hacemos de una manera lógica, no hay país o entorno en el que no podamos entrar. Nuestra experiencia, os he puesto este como ejemplo, podéis entrar en nuestra web dostintas.es, donde veréis un montón de ejemplos, hay más de 150 trabajos distintos, pero fácilmente hay 3 o 4 trabajos potentes, internacionales, que son exactamente iguales. Un cliente con un muy buen producto en España, que vende en 40 o 50 países de todo el mundo y donde su comunicación es internacional. Lo primero que tenemos que hacer es no tener miedo y buscar buenos profesionales para cada una de las áreas donde vayamos a trabajar. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, por favor, preguntad con libertad. Muchas gracias.